lo que está pasando no solamente en Bolivia ni en Colombia, lo que pasó con la hermana Cristina, lo que pasó en Ecuador, es decir, es una, como dice el documento, una recolonización en América Latina, una nueva intromisión. Podemos recordar, por ejemplo, hace 200 años, América para los americanos, doctrina Monroe, la Guerra Fría, no permiten que hayan gobiernos del pueblo, gobiernos humanistas, gobiernos socialistas, menos gobiernos antiimperialistas. La segunda década del siglo XXI en América Latina ha estado marcada por una serie de golpes blandos, una estrategia que, lejos de ser una teoría conspirativa, refleja el rol del imperialismo y la injerencia de actores externos e internos para mantener hegemonía sobre mercados, recursos naturales y sistemas de gobierno. Ignorar este patrón implica negar no solo el rol geopolítico de la región, sino también su historia de intervenciones encubiertas. El lawfare o guerra jurídica, un mecanismo clave de estos golpes blandos, busca eludir la condena internacional a procesos de desestabilización al interior de los países. Estos procesos usan la norma jurídica de forma muy perversa para generar una guerra política que tiene como objetivo eliminar a líderes populares, críticos en su mayoría del capitalismo y el neoliberalismo, y así poder cambiar los gobiernos. Entre los casos más relevantes se encuentran el de Lava Jato en Brasil, que llevó al impeachment contra Dilma Rousseff y luego al encarcelamiento de Lula. También está el caso Sobornos de Rafael Correa en Ecuador o la reciente proscripción de Cristina Fernández en Argentina, justo antes de postularse a una candidatura legislativa. Todos comparten y evidencian un modus operandi: la injerencia de adversarios políticos y manipulación en el aparato judicial con fines políticos, y luego también el vaciamiento de la política para la apertura de discursos de odio y estigmatización. El resultado es la expulsión de la vida política a líderes progresistas que son encarcelados o que son mantenidos en el exilio. Ahora es el caso de Evo Morales en Bolivia. Después de que Morales denunció en diciembre del año pasado una guerra jurídica en su contra, hoy parecen existir las pruebas suficientes para comprobarlo. Diario Red América Latina pudo acceder a los archivos del teléfono del exministro de Justicia, César Siles, y se pudo conocer un fluido intercambio de información y dinero del primer nivel de gobierno con el vocal electoral Tawichi Quispe. Esto evidenciaría las operaciones del gobierno de Luis Arce contra la habilitación de Evo Morales para las elecciones presidenciales que están en puerta. En Bolivia existe una operación sistemática de desprestigio, estigmatización, persecución, proscripción del movimiento popular y todo lo que representa. Esta operación se concreta con más fuerza en el mandato de Luis Arce. El robo de la sigla, la casi decena de procesos, el intento de asesinato de Evo Morales, la represión a los movimientos sociales y la desarticulación del bloque popular son muestra de ello. ¿Por qué es importante hablar de la proscripción de Evo Morales como suceso político más allá de lo individual? Porque no se trata de un hecho aislado. Tiene la misma finalidad que en otros países: quitar la representación política de un bloque mayoritario para la población. Esto escribe en Diario Red América Latina Valeria Duarte en un artículo que les recomendamos leer completo. Hoy, en La Base América Latina, hablamos de las filtraciones que confirman la proscripción de Evo Morales. La Base América Latina. Buenas tardes, pues hoy vamos a hablar otra vez de Bolivia y de la proscripción que hay de Evo Morales. Marco Teruggi, ¿qué nos tienes hoy en los datos?
Bueno, tengo las filtraciones que obtuvo Diario Red, de hecho que vos misma publicaste, y unos análisis sobre cómo viene también la situación de cara a las elecciones presidenciales que son ahorita, el 17 de agosto, así que está todo muy caliente en nuestra querida Bolivia. Pues sí, está todo muy caliente y, Estefanía, supongo que hay un escándalo en Bolivia con esta información, ¿no? Mira, normalmente supones bien, pero en esta ocasión supones mal porque no hay nada, los medios hicieron mutis. Siempre hablan de que Evo tiene la culpa, todo es culpa de los evistas y en esta ocasión incluso esto también es culpa de Evo por alguna razón. Claro, por supuesto, es culpa de Evo que se elimine a Evo de la elección presidencial. Hoy contaremos también con Adriana Salvatierra, politóloga y militante del MAS y PSP y además colaboradora de Diario Red. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Evo Morales viene denunciando que existe un plan en su contra desde hace ya más de 2 años. Un plan que buscó encarcelarlo, asesinarlo como en 2024 y proscribirlo, sacarlo de la cancha en resumidas cuentas. Por las buenas, las malas o la opción que fuera necesaria. Y señaló desde entonces a un culpable principal, al gobierno de Luis Arce Catacora. Sí, el mismísimo presidente que llegó al Palacio de Gobierno en 2020 gracias a que Evo, él mismo, lo designó como candidato. Recordemos, se había dado un golpe de Estado en 2019, Evo estaba exiliado, primero en México, luego en Argentina, y su candidato sustituto fue Arce, que juramentó con el puño en alto, cargado de promesas y continuidad del llamado proceso de cambio. Pero detrás del puñito vino la historia de un delfín político que se hizo, como no, tiburón, al punto de orquestar un plan para impedir que Evo sea candidato para las presidenciales este próximo 17 de agosto. Y si eso era hasta ahora una denuncia de Evo, recluido en su zona de fuerza en el trópico de Cochabamba, desde hace algunos días es un hecho que está respaldado en pruebas como las que obtuvo Diario Red e investigó nuestra compañera aquí presente, Daniela. En efecto, Marco, Estefanía, audiencia, tuvimos acceso en exclusiva a elementos que demuestran cómo el Poder Ejecutivo de Bolivia, es decir, el gobierno de Luis Arce, construyó una de las piezas claves para impedir que Evo fuera candidato. Si les parece, vayamos por partes, como diría Jack el Destripador, porque es importante que se entienda qué sucedió y quiénes están involucrados, que son centralmente 2 actores, como vamos a ver. Primero hay que explicar de dónde viene la información. Procede del teléfono del exministro de Justicia, César Siles. Cuando digo exministro, hablo de algo muy reciente, porque fue ministro hasta el 14 de junio, o sea, ayer. De hecho, Siles era de los más agresivos contra Evo, pidiendo públicamente su detención. Y ahora está arrestado por presunta corrupción judicial y se encontraron elementos importantes en su teléfono, en particular en los metadatos. Estefanía, ¿sabes qué son los metadatos? Sí, para este programa lo estudié porque digamos que son un grupo de datos que describen las características de un archivo, como cuándo fue creado, modificado, su tamaño, el programa y el actor. Son como los datos de los datos. Y en el caso de una foto, por ejemplo, los metadatos son la fecha, la hora de captura y la ubicación GPS, el modelo de teléfono que la tomó y toda la configuración de la cámara. Eso no se puede modificar aunque se intente. Entonces, volviendo al tema, tuvimos acceso a los metadatos del teléfono de Siles. Son 12 gigas de información en total que luego también fueron chequeados por el perito Eliseo Carrasal Ponte, que afirmó que la información que obtuvimos no presenta ninguna alteración ni ninguna manipulación del contenido y que es claro y evidente que corresponde a la cuenta de Siles. Explicado todo esto, vayamos a lo que reveló el teléfono del exministro de Justicia de Arce. Bien, lo primero es que Siles influyó en el Tribunal Supremo Electoral, en particular sobre su vocero, Tawichi Quispe. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, vayamos al momento de la acción. Evo Morales estaba intentando inscribirse como candidato con el partido PAN-BOL y el tribunal le quitó la personería jurídica al partido, impidiendo así que Evo pudiera inscribirse. Y lo que revela el teléfono de Siles es que detrás de esa decisión estuvo justamente, ni más que menos, que Siles. Estuvo de manera literal.
¿Cómo, Estefanía? Contanos esta pequeña historia. Bueno, les voy a ir contando porque resulta que la resolución del tribunal contra el partido que iba a inscribir a Evo, llamado Resolución Suspensión PANBOL, fue redactada, escuchen bien, en la oficina del despacho del Ministerio de Justicia, válgame Dios. Ocurrió el 5 de mayo cuando Siles le remitió al vocero del tribunal el documento de la resolución, como muestra la imagen en pantalla. Este chat fue entre las dos personas. ¿Y saben cuántos días más tarde el tribunal sacó la resolución contra el partido que iba a presentar a Evo? Bueno, pues 2 días, así como suena, 2. ¿Quién dijo independencia de poderes del Estado? Y no es todo. Resulta que además se descubrió que la esposa de Arce, Lourdes Brígida Durán, habría realizado al menos 2 transacciones bancarias al vocero Tawichi. Una por $30,000 y la otra por $170,000. Todo esto ocurrió en mayo y adivinen de dónde era la cuenta. Panamá. Esa manía de algunos políticos de tener cuentas en Panamá. Y bueno, quien se refirió a todo esto fue el abogado Wilfredo Chávez del equipo de defensa de Evo Morales. Estamos hablando de casos en los que hay transferencias ilegales de dinero en paraísos fiscales offshore, en los que, según el dato que se tiene en medio, sería la cuenta oficial, una cuenta personal de la esposa del presidente Arce, que transfiere una cuenta personal también en Panamá del señor Tawichi. El voucher figura en el celular del ex ministro de Justicia, César Siles. ¿Cuál era la finalidad? El primer caso, transferir dinero para que proscriban y terminen primero, con el MAS y PSP, por eso hay 12 gigas, apenas hemos conocido la punta del iceberg. ¿Qué más saldrán? Y segundo, proscribir a nuestro líder y proscribir al MAS y PSP, es decir, proscribir al movimiento popular. En segundo lugar, les mandan resoluciones hechas. Es decir, el Tribunal Constitucional, según se sabe, el Supremo, recibe simplemente, ni se dan el trabajo de teclear sus resoluciones, les mandan hechas para que firmen. ¿Quién manda? El exministro de Justicia. Bueno, y si esto les parecía poco, habría que agregar otro caso, como un pasaje de avión enviado por Siles, sí, allá su amigo, porque podemos llamarlo así, Tawichi, para ir de la ciudad de La Paz a la de Cochabamba. Un capítulo más en la independencia de poderes en Bolivia. Como puede verse, lo que demuestran estas filtraciones a las cuales tuvimos acceso es que Evo habría sido proscripto del proceso electoral por órdenes del Poder Ejecutivo. Es decir, por quien ocupa la presidencia gracias a que Evo lo designó para postularse a ese cargo. Game of Thrones en los Andes bolivianos. Suena como una serie que yo vería, pero bueno, a esta hora prácticamente lo cierto es que Evo no será candidato presidencial, como ya lo volvió a ratificar el Tribunal Supremo Electoral esta semana, que dice, por mandato de la Constitución Política del Estado, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso alguno, afirmó así el presidente Óscar Hassenteufel, que me suena muy andino seguramente, y el tribunal rechazó así las demandas del equipo jurídico de Evo Morales, como la de recuperar la personería jurídica del partido PANBOL. Por eso, una pregunta recorre Bolivia a esta hora. ¿Qué va a hacer Evo Morales ante esta situación donde no solo no pudo inscribirse el partido PANBOL, sino que además el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió en mayo una sentencia inhabilitándolo para una tercera presidencia? Así que ante esa pregunta tenemos, por un lado, que Evo sigue litigando en la justicia, como pasó esta semana, en una demanda presentada a partir de que se conocieran estos datos divulgados por este medio. Y por el otro lado, podría estar preparando lo que podría ser una respuesta tal vez de protesta, como anticipó una de las principales organizaciones sociales de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, que dio una rueda de prensa esta semana y escuchémosla. Repudiamos energéticamente la intromisión del imperialismo y el accionar del gobierno tirano que allana el camino para el retorno de la derecha saqueadora y privatizadora de los recursos naturales, porque sin la participación de nuestro único candidato del pueblo, el hermano Evo Morales Ayma, no se practica la democracia
y no habrá elecciones. Además, condenar el sometimiento del Tribunal Supremo Electoral al órgano ejecutivo en base a las sentencias infundadas e inconstitucionales del Tribunal Constitucional de facto. Bueno, escuchemos lo que dijo, porque dijo, sin la participación de Evo no se practica la democracia y no habrá elecciones. ¿Qué significa no habrá elecciones? La verdad que es difícil precisarlo por el momento, pero atento con esta declaración. En todo caso, las encuestas ya están realizándose sin la presencia de Evo como opción electoral. Y seguro, Marco, traes algunos datos al respecto. Y sí, como no podía faltar. La última encuesta, por ejemplo, de Captura Consulting para el medio Cadena A, muestra que 2 candidatos de la derecha encabezan las intenciones de voto, como pueden ver en la pantalla. El empresario Samuel Doria Medina obtendría 19.6%, seguido del mayamero y muy de derecha Jorge Quiroga con 16.6%. Lo siguen el candidato Andrónico Rodríguez con 13.7%, ya vamos a hablar de él, y el derechista, otro más, Manfredes Reyes Villas. En cuanto al candidato del gobierno, Eduardo del Castillo, mide, escuchen bien, 1.4%. Un reflejo de la muy baja popularidad del gobierno encabezado por Arce, dirían en mi país, más abajo, el petróleo. Y hay un dato clave. Los indecisos superan el porcentaje de cualquier candidato en 5 de las 9 regiones de Bolivia. ¿Es esto un reflejo de la situación creada a partir de la proscripción de Evo? Puede ser. Pero también de algo más, como es la mala situación económica que viene viviendo Bolivia. Así es, porque Bolivia viene atravesando un grave cuadro de crisis económica marcada por la escasez de dólares o de gasolina, y según un estudio del mes de julio de la Fundación Frederick Ebert en Bolivia, la mayoría considera que el país va por mal camino y las razones se deben, para el 92% de la población, justamente la crisis económica, seguida de lejos por la polarización política con 8%. Y además gran parte opina que la actual situación política es mala o muy mala. Bolivia suena bastante complicado con esos datos, Marco. Votar en medio de una crisis económica y disputas políticas es una situación siempre muy compleja. Algo que la derecha ve como oportunidad para regresar al poder, luego de no poder ganar una elección presidencial desde 2005. Y no es como el tango que dice que 20 años no es nada. Volver con la frente marchita, la verdad que no, Daniela. Bolivia se juega así entre el regreso de la derecha o el único candidato a estas horas de izquierda que queda en carrera, que es Andrónico Rodríguez. Andrónico proviene, vamos a presentarlo, del movimiento sindical y es el presidente del Senado desde el año 2020. Y se presenta a sí mismo como de, abro comillas, izquierda democrática y antiimperialista. Y tiene una situación política, digamos que compleja. Necesita conseguir, por un lado, los votos que irían a Evo Morales y por otro lado, votos que no irían hacia el expresidente. O sea, mantener el núcleo y ampliarlo. Un equilibrio muy complejo, sobre todo si se toma en cuenta que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, que escuchábamos hace unos minutos, lo acusó de ser, abro comillas, Felipillo del siglo XXI. No sé si mis compañeras conocen la historia del tal Felipillo, que es más o famoso. menos, porque si mal no recuerdo fue quien ofició de traductor para Francisco Pizarro en su conquista de Perú y parte actual de Bolivia. De hecho, él fue quien tradujo el diálogo entre Pizarro y el Inca Atahualpa, un diálogo que pues después terminó con la detención y ejecución de este Inca. Desde entonces se le acusa de traidor y de colaborador con los invasores, y de lo que se puede desprender de esto es que si Felipillo colaboró con el Imperio Español, Andrónico, que sería el Felipillo del siglo XXI, ¿trabajaría con el enemigo? Bueno, esa figura del Felipillo me trae el paralelismo con la de la Malinche en la historia mexicana, pero bueno, ese es otro episodio. Otro episodio, claro. Y la pregunta es, ¿cómo puede Andrónico buscar los votos del lado de Evo si recibe calificaciones como de Felipillo? Y en cuanto a la derecha, lo acusa, lógicamente, de ser en realidad parte del proyecto de Evo para así intentar que no pueda capitalizar votos, pongamos por caso, de las siempre difíciles capas medias urbanas. En todo caso, Andrónico ya está en campaña y habla, por ejemplo, del tema clave de hoy en Bolivia, que es la economía. Nosotros apostaremos por un modelo económico plural, una nueva versión de un modelo económico plural que abrace al sector, a todos los actores y sectores económicos, al sector público, al sector privado,
al sector cooperativizado, comunitario y a la economía popular, que es el núcleo de nuestra economía básicamente. ¿Podrá Andrónico lograr la aritmética para lograr una mayoría en una probable y esperable segunda vuelta? Por el momento, las campañas están en pleno desarrollo, en una elección que tiene en su centro una gran ausencia, la de Evo Morales como candidato. Una situación que se va confirmando es producto de una operación que llevó adelante el gobierno encabezado por Arce, ese que había llegado para continuar el milagro boliviano y deja tristemente una crisis económica y la proscripción de Evo. Gracias, Marco. ¿Cuáles son estos? ¿Es claro estos delitos? ¿Son 8 o es por lo menos los que hemos podido lecturar? ¿O cuántos son los delitos exactamente que se han instalado contra el expresidente Evo Morales? Sí, son 8 delitos los denunciados. Podemos fácilmente dividir en 3 grupos. Hay delitos contra la seguridad interna del país, contra la tranquilidad pública, hay delitos electorales y hay delitos contra resoluciones judiciales, ¿no? Entre los primeros, el más grave que ha sido denunciado es terrorismo. Entre los segundos tenemos a la desobediencia a resoluciones constitucionales y también delitos electorales, porque es evidente que estos conflictos anunciados, amenazados de cerco a la paz, los bloqueos criminales que están haciendo a lo largo y ancho del país, o pretenden obstruir las elecciones y el calendario electoral. Vamos, Estefanía. Fierro por la 300. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Los medios bolivianos y gran parte de la prensa latinoamericana se fueron convirtiendo en cómplices activos de una operación de lawfare orquestada por el gobierno de Luis Arce para eliminar a Evo de la contienda electoral del 2025, como lo decía Daniel al principio. Estos medios fabricaron su culpabilidad mediante la amplificación de acusaciones judiciales manufacturadas, mientras mantuvieron un silencio cómplice ante la evidencia contundente de la manipulación judicial que involucraba hasta la esposa del presidente. Las filtraciones del caso César Siles prueban que Evo Morales tenía razón desde el principio. Era lawfare, una estrategia coordinada entre el poder político y el judicial para destruirlo políticamente. Una historia que los medios no contaron, al contrario, fabricaron una narrativa de culpar a Evo de todo. De absolutamente todo, porque ¿se acuerdan del intento de magnicidio en contra de Evo? Claro, ese que Arce acusó de autoatentado. Y que mandó a investigar como tal. Exactamente, esto es un ejemplo del actuar mediático que llegó cuando Evo Morales denunció un atentado, si se acuerdan, en el 2024. Estos mismos medios que compraron sin cuestionamientos todas las acusaciones de fiscales contra él en el pasado, de repente se volvieron hiperescépticos, investigadores forenses y otras cosas. Agencia de noticias Fides, el chofer de Evo Morales se cambió de ropa en plan persecución y ataque. El Deber, uno de los medios más influyentes de Bolivia, parte del Grupo Líder, que es el conglomerado mediático que incluye El Deber, Los Tiempos, Correo del Sur y PAT, entre otros, que hablaremos en otros programas de Bolivia, acusó a Evo de atacar a la prensa cuando los denunció por actuar de esta forma. Y hace unas semanas hicimos un programa justamente en la base América Latina sobre los bloqueos y protestas en donde en Bolivia los medios culpaban a todo de Evo. Evo, los evistas, Evo. Así es que lo que dijera el presidente Arce sobre Evo, los medios se lo compraron, y más si venía acompañado pues de denuncias de terrorismo hacia el expresidente por parte del ministro de Justicia de ese entonces. Y como escucharon a Marco, ese era César Siles. Siles, ese que coordinó todo para que Evo no fuera candidato y que ahora está detenido. El de las filtraciones que publicamos en Diario Red. Exacto, y hay que decirlo otra vez porque esta es una pieza clave que demuestra la premeditación de toda operación. El mismo César Siles, que fabricaba los casos judiciales contra Evo Morales, era quien lo acusaba públicamente de terrorismo, y los medios pues así lo replicaron. AVI, la agencia de noticias boliviana de información, el 5 de junio del 2025 reportó textualmente: en las próximas horas el gobierno formalizará una denuncia penal ante la Fiscalía contra Evo Morales por terrorismo y otros delitos ante las amenazas, movilizaciones y bloqueos de carreteras en el país, anunció el ministro de Justicia y Transparencia, César Siles. Este ministro Siles declaró públicamente:
ante la reiterada comisión de delitos, porque los delitos se están cometiendo de forma continuada y reiteradamente por el señor Evo Morales, vamos a exigir, y ya lo hemos hecho, lo vamos a hacer insistentemente hasta que se expida un mandamiento de aprehensión en este caso. ¿Ven la operación completa? O sea, el mismo funcionario que estaba coordinando con jueces para fabricar resoluciones contra Evo Morales, como se probó en las filtraciones, era quien públicamente lo acusaba de terrorismo por defenderse de esa misma persecución judicial. Cuando los medios bolivianos recibieron estas acusaciones de terrorismo, no investigaron, tampoco cuestionaron, compraron la narrativa oficial como mercancía al por mayor. Evo denunció esto como un acto coordinado del lawfare para no dejarlo ser candidato. Y de hecho lo había dicho antes, cuando denunció el 30 de diciembre de 2024 un plan negro para sacarlo de la carrera presidencial, los medios ya habían construido el relato del político desesperado. El político desesperado que quería ser candidato. Arce, después de esto, fue a su programa de confianza, donde lo tratan muy bien, pues a desmentir estos dichos. Vamos a verlo. A espaldas de Arce ni sabe y están preparando una cosa así un poco extraña. ¿Usted sabía de esto? ¿Usted tiene conocimiento, respaldo, algo? Para nada, aquí me estoy informando. ¿Qué le parece eso? No, yo creo que ya no estamos para ese tipo de cosas, ¿no? A ver, yo creo que el país necesita certezas. No sé quiénes estarán detrás de todo esto, pero yo creo que esto es un atentado contra la propia población. Yo creo que las elecciones tienen que ser ya... por eso nos unimos pues con el Tribunal Electoral, ahí estuvo el órgano judicial, estaban los candidatos, estaba el gobierno nacional, estaba el legislativo. Todos nos pusimos de acuerdo para que esto vaya adelante en paz y tranquilidad, José. Sí, bueno, bastante convincente. Y acabamos de escuchar a Arce en un programa que se llama Fama, Poder y Ganas, que es un programa radial en Bolivia que combina información, entretenimiento y claramente humor. Y es una estación de radio privada con sede en Santa Cruz de la Sierra de Bolivia y que ha recibido, por cierto, grandes cantidades de dinero público a modo de publicidad, y ahí Arce dice, no es momento de esto, hay que ponernos serios, es todo imaginación, yo por eso fui al tribunal y más cosas que se le puedan ocurrir. Y todo esto siempre fue una mentira de Evo, ¿cómo se les ocurre? Pero ahora que las filtraciones confirman cada punto de su denuncia, involucran a la esposa de Arce, pues imagino que hubo una gran reacción mediática en estos días. Pues no, en realidad hubo silencio, un silencio que yo llamo ensordecedor, e hicieron lo que se conoce en medios como mutis, y más bien se dedicaron a publicar una vez más que esto es culpa de Evo y que Evo es el malo. La portada de El Día. El Día es un periódico que tiene sede en Santa Cruz y pertenece al grupo empresarial El Día, liderado por la familia Rivero, que es una burguesía tradicional de los medios. Les digo porque también controla El Deber, que es un medio contra el que Evo ha tuiteado, y participa en el grupo líder. El Día dice esta semana que salió la noticia, advertencia, Evo tiene plan para sabotear las elecciones. No puede ser candidato, y lo de la fabricación pues no les interesa, por eso no lo pusieron en la portada. Yo digo que podría venir lo de la esposa del presidente, ¿no? O algo así, eso sí sería advertencia, pero no, prefirieron advertir sobre lo otro. Otra portada para ver en qué andan estos medios esta semana que salió esta noticia. El medio La Estrella del Oriente. Tribunal descarta la petición de Evo de inscribir su candidatura. Y es que todos los medios, métase usted a ver qué están hablando los medios bolivianos, están hablando de que Evo pues no va a ser candidato, y fue lo que dijo el tribunal. Los mismos medios que habían hecho campañas enteras sobre rumores contra Morales, de repente no encontraron espacio en sus portadas para transferencias bancarias documentadas del entorno presidencial. Los medios eligieron ser parte del lawfare. Funcionaron como departamento de comunicaciones de la operación. Cada acusación fiscal se convertía en campaña mediática. Cada evidencia de manipulación judicial se convertía en nota enterrada.
enterrada por completo, porque podríamos decir entonces que Evo Morales tenía razón desde diciembre del 2024. Tenía razón sobre el plan negro, tenía razón sobre la persecución política, tenía razón cuando dijo que era lawfare coordinado, porque los documentos, las transferencias, los metadatos, los audios y el silencio mediático lo prueban por completo. Los medios lo que hicieron fue ridiculizar sus denuncias. El periódico El País, y no es el periódico del Grupo Prisa, es El País de Bolivia, bueno, es de los enemigos de Evo, que más o menos se puede parecer al Prisa, y lo acusaron de autogolpe. Por cierto, no olvidemos que este medio, cuando Evo habló sobre la campaña negra, lo llamó novela ficción, el supuesto plan negro que presentó Evo. Estos medios que amplificaron las acusaciones falsas y que mantuvieron silencio ante las evidencias de manipulación judicial deben rendir cuentas. Los medios no contaron esto, para sorpresa de nadie, y por eso es importante que lo haga Diario Red, que aquí estamos para hablar de eso que incomoda a los que ya tienen intereses de sobra. Por eso existimos. Si no te lo cuentan ellos, te lo vamos a contar nosotros. Te lo vamos a contar nosotros. Arce está muerto políticamente. Como ya vemos, ni siquiera les hace falta golpearle. Gracias, Estefanía. No, que no lo hice. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Agáchate, presa! ¡Agáchate, presa! ¡Agáchate! ¡Bien! ¡Cerralo! ¡Agáchate! ¿Qué? ¡Avanza! ¡Dale, mapache! ¡Volando! ¡Agáchate, presa! ¡No, están aquí! ¡Chutero debía bloquearlos! ¡No! ¡No va a estar paso! ¡No puede ser! ¡A las llantas van a disparar! ¡Cerrar las ventanas! ¿A quién? ¿Qué? ¡Presidente ha disparado al mapache! No pasa nada. Si estás mal, yo lo voy a dar. Mapache. No puede ser. Si estás mal, mapache, yo lo voy a dar. No hay problema. Estamos atrás. Dale. Mapache. Llámese lawfare, guerra jurídica, golpe blando, como usted quiera nombrarlo. El objetivo es proscribir a dirigentes políticos que puedan representar un dique a los intereses de grupos de poder. Hace unas semanas apenas personalidades del progresismo internacional expresaron su profunda preocupación por el rumbo que estaba tomando el proceso electoral y denunciaron el asedio sistemático al bloque nacional y popular y al movimiento indígena por parte de sectores conservadores y del propio oficialismo. La declaración alertó sobre la creciente intromisión del gobierno en los órganos del Estado, el uso del lawfare para proscribir liderazgos y la persecución política a referentes campesinos e indígenas, incluyendo al expresidente Evo Morales. Hoy, la información publicada en Diario Red lo confirma. Y hoy contamos con Adriana Salvatierra, politóloga y militante del MAS y PSP. Bienvenida a la Base América Latina, Adriana. No, muchísimas gracias también a ustedes por el espacio, por abrirnos las puertas de este medio de comunicación para contribuir a desarrollar un poco más a detalle la información que tenemos desde Bolivia. Adriana, te quiero preguntar, ¿cómo han reaccionado los partidos políticos y medios en Bolivia a las denuncias de que la proscripción de Evo fue impulsada desde el gobierno, como reveló la filtración de Diario Red? Bien, a ver, tenemos un panorama electoral bastante complejo. Primero, atravesado no solo por una crisis a nivel institucional y democrático, que se ha expresado no solo en esta elección, sino que viene siendo de forma consecuente, aplicándose también desde la elección judicial que tendría que haberse producido en 2023 y finalmente se realiza en 2024. Todo esto atravesado por un marco donde el órgano judicial ha atravesado sus competencias y ha entrado a dirimir elementos que son parte del órgano electoral a través de sentencias judiciales. Entonces, eso ha enrarecido bastante el escenario electoral.
Lo segundo que ha enrarecido bastante el escenario electoral es una crisis económica que no tiene precedentes para nosotros en nuestra economía, para nuestra generación particularmente. Es la crisis más compleja que atravesamos en los últimos 40 años de la vida republicana de nuestro país. Y claro, a eso se suma que hay un escenario de polarización política que ha intentado validar la proscripción contra Evo Morales como un consenso político emergente de este proceso electoral. Un consenso político al que se ha sumado la institucionalidad del Estado a partir de esta justicia amañada, protegida por el gobierno de Luis Arce, un consenso institucional propiciado por el gobierno a cambio de obtener por parte de los partidos políticos de oposición impunidad, y un consenso al que se ha sumado también la institucionalidad dentro del órgano electoral. Adriana, gusto en saludarte, y yo te preguntaría, ¿qué decisión finalmente va a tomar el sector de Evo hacia las elecciones del 17 de agosto? ¿Van a llamar a alguien a votar o no votar? ¿Va a haber protestas? Bueno, las protestas continúan. De hecho, hace poco, en el mes de julio, enfrentamos una de las últimas protestas sociales. Evidentemente, esta filtración revela elementos muy importantes que ponen en duda la legitimidad, la transparencia del proceso electoral, que a eso se suman observaciones sobre la pluralidad y la participación efectiva de todos los frentes políticos. Nosotros tenemos este fin de semana, este día sábado, un ampliado, este sábado 12, un ampliado en el que vamos a dirimir finalmente cuál va a ser nuestra decisión política en torno a, primero, nuestra opción electoral, porque nuestra opción electoral continúa siendo Evo Morales como candidato a la presidencia del Estado, pero de todas maneras como organización vamos a definir y tomar una posición este sábado 12. Estamos tomando en cuenta todas las posibilidades que existen, vamos a realizar una evaluación política y a partir de eso determinaremos cuál va a ser nuestra convocatoria a la militancia. Conscientes de que es un proceso electoral ilegítimo, que va a producir elecciones ilegítimas, que va a generar un gobierno ilegítimo y que va a poner en duda también la legitimidad de las decisiones estructurales que se tienen que tomar en el país en medio de esta crisis económica. Adriana, gracias por estar en La Base América Latina. Te hago una pregunta que muchas se hacen. ¿Existe alguna posibilidad de acercamiento entre el sector de Evo y el de Andrónico hacia las elecciones para, digamos, una primera o una probable segunda vuelta? Bueno, a ver, yo creo que es importante remarcar que esta fractura que existe al interior de nuestro espacio político, no solo dentro del movimiento al socialismo, sino dentro de quienes militamos la opción electoral de Evo Morales, se produce por iniciativa de quienes creen que o consideran que Evo Morales ha pasado ya su tiempo político, ¿no? Y creo que nosotros no compartimos esa visión sobre el liderazgo de Evo Morales, sobre su rol aún presente en la política nacional boliviana, sobre el factor gravitacional de las decisiones que se asumen de forma debatida y consensuada con las bases. Entonces, es bastante difícil un acercamiento mientras se busca ser parte de ese consenso de proscripción política. Porque creo que es importante tomar en cuenta que la candidatura de Andrónico Rodríguez pasa por la aceptación de esa proscripción política que nosotros continuamos todavía rechazando como movimiento y como opción electoral. De todas maneras, creo que la decisión final estará enfocada el 12. Hay, no vamos a negarlo también, no solamente diferencias de posición política en torno al proceso electoral, sino también diferencias de fondo también ideológicas, ¿no? La candidatura de Andrónico Rodríguez en sus entrevistas aparece solicitando una mayor apertura al mercado, una mayor contracción de la participación del Estado en la economía, y es difícil mantener las conquistas sociales vinculadas a la democratización de la riqueza, la reducción de la pobreza, cuando se plantea o se hace coro con otras fuerzas políticas del achicamiento de la participación del Estado en la economía. Entonces, creemos que ahí tenemos diferencias, digamos, en torno a la visión política, a cómo se abordan estos temas estructurales, pero bueno, eso será definido finalmente este 12 de julio. Y aprovecharía, Adriana, para una última pregunta. ¿Cómo ves el clima social hacia las elecciones en vista de esta crisis político-económica? Mira, es un clima bastante tenso por lo que te decía al principio. Si tú planteas que en este escenario de Lawfare, donde el protagonismo de las decisiones finales en materia democrática no la tiene el órgano electoral, sino una justicia que además está claramente por las filtraciones que hemos visto
condicionada en sus fallos y en sus tendencias por los acuerdos que tenga con el gobierno nacional, eso te embarra la legitimidad de todo el proceso electoral. Y si es un proceso electoral ilegítimo, como decíamos, también va a terminar siendo un gobierno que en su composición va a ser ilegítimo. Porque una parte importante de la población electoral, una opción política electoral importante como la que significa el espacio político que representa Evo Morales, está quedando no solamente fuera, sin posibilidad de votar y sin representación institucional. Y hay decisiones estructurales que nosotros tenemos que discutir en Bolivia, quizás en otro momento las podemos desarrollar con mayor amplitud. Estamos atravesando uno de los procesos inflacionarios más altos de la región, el segundo más alto de la región suramericana. El gobierno tenía pensado que hasta fin de año la inflación acumulada debería llegar al 7.3%, en este momento ya hemos llegado más del 10%. Estamos atravesando uno de los déficits fiscales estructurales y el endeudamiento público interno más alto también en la historia democrática. La deuda interna se ha multiplicado 6 veces en relación al 2019. Y hay también consensos en torno a que se debe eliminar el déficit fiscal, pero la ruta planteada por las opciones de derecha están vinculadas a cerrar el déficit fiscal a partir de la privatización de las empresas del Estado. Y no la compartimos, por supuesto, porque cuando se destruye el aparato público, se destruye la estructura, la arquitectura económica del Estado con la cual se continúa ese proceso de reducción de la pobreza y la democratización de la riqueza. Y el segundo tema estructural también, sobre el que sí existe un mayor consenso en la sociedad, es el levantamiento de la subvención de los combustibles. Hay diferentes propuestas, pero creo que el espacio político de Evo Morales tenía mucho que decir alrededor de eso, especialmente en cómo esto no es solamente un corte drástico de la subvención que deja suelta a las grandes mayorías que no van a poder enfrentar una inflación de precios que se duplica inmediatamente cuando se cortan las subvenciones a los combustibles. Entonces, creo que hay debates que van a estar pendientes, decisiones que pueden incluso encontrarse con la movilización en la calle al no encontrar una representación legítima de las posiciones políticas que puedan existir en nuestra sociedad. Pero bueno, estamos a la espera de todas maneras que cualquier diferencia de todas maneras sea dirimida de forma democrática. Adriana Salvatierra, muchas gracias por estar en La Base América Latina. Gracias a ustedes. Y con esto llegamos al final del programa. No olviden que pueden apoyar este proyecto suscribiéndose en el enlace que encontrarán en la descripción del video o a través del QR que aparece en la pantalla. Nos vemos a la próxima.